Hola a todos, soy Sofía y acabo de derramar mi café. Hola Sofía. Vaya, qué mañana. ¿Estás bien? Hola a todos y a todas, y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Mateo. Hola Mateo, no estoy bien. Estoy fatal. Primero he perdido ¿Perfecto? el autobús. Después he llegado ¿Perfecto? tarde a una reunión. Y ahora he derramado mi café. Hoy es el peor día de mi vida. Sofía, son solo las 10 de la mañana. ¿De verdad crees que es el peor día de tu vida? Y ese es nuestro tema de hoy, la importancia del pensamiento positivo. Vamos a analizar por qué nuestra mente a veces ve todo negativo y qué estrategias podemos usar para cambiar nuestra perspectiva. Es una lección de nivel B1, así que usaremos gramática avanzada para una conversación profunda y útil. ¿Pensamiento positivo? Mateo, mi café está en el suelo. Eso no es positivo, es un hecho. Lo sé, pero el pensamiento positivo no significa ignorar la realidad, significa elegir cómo reaccionas a esa realidad. Es una habilidad que podemos entrenar. Y vamos a empezar ahora. Primero, es importante definir esto. El pensamiento positivo no es positividad tóxica. No es decir, todo es maravilloso, cuando no lo es. Ah, bien, porque eso es muy irritante. Exacto. El pensamiento positivo es simplemente la práctica de enfocar tu mente en las soluciones, no solo en los problemas. Es la creencia de que, aunque la situación sea, subjuntivo, difícil ahora, puedes superarla. Vale, enfocarse en las soluciones. Mi mentalidad ahora mismo es, mi día está arruinado. Eso es un problema, no una solución. Exacto. Y cuando tienes esa mentalidad, buscas confirmación. Ahora, durante el resto del día, tu cerebro buscará más cosas malas para confirmar tu idea. Hoy es un mal día, Es verdad. Cuando yo era imperfecto, más joven, mi madre siempre me decía imperfecto, que yo era un poco imperfecto. pesimista. No creo que seas pesimista, Sofía. Quizás solo tienes un hábito mental. El optimismo y el pesimismo son hábitos, y los hábitos se pueden cambiar. ¿Ustedes se consideran optimistas o pesimistas? La ciencia ha demostrado que el pensamiento positivo tiene beneficios reales. Vamos a hablar de dos beneficios, la salud y la resiliencia. Beneficio número 1. Tu salud física. Cuando piensas de forma negativa, todo es un desastre. Tu cuerpo reacciona. Produce cortisol, la hormona del estrés. Si tienes estrés crónico, puedes tener problemas de salud. Es verdad. Cuando estoy estresada, me duele la cabeza y no duermo bien. Anoche, por ejemplo, he dormido perfecto, muy mal, porque estaba pensando en mi reunión. Exacto. Si practicaras el pensamiento positivo, reducirías ese estrés. Tu cuerpo estaría más relajado. Si practicara, reduciría. Vale, la estructura hipotética. Entiendo el beneficio para la salud. ¿Y el segundo beneficio? El segundo beneficio es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse después de un problema. Las personas con una mentalidad positiva no ven un fracaso como el final, ¿Y cómo lo ven? lo ven como una lección. Un pesimista dice, he fallado, soy un fracaso. Un optimista dice, esto no funcionó, ¿qué puedo aprender para la próxima vez? Vale, eso es muy B1. No es un fracaso, es una lección. Es una perspectiva muy diferente. De acuerdo. Ya sabemos por qué es importante. Ahora,
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo entrenamos a nuestro cerebro? No es fácil que cambiemos de un día para otro. No, mi cerebro está muy acostumbrado a ser negativo. La estrategia más poderosa y simple es la gratitud. Te recomiendo que empieces un diario de gratitud. ¿Un diario? ¿Qué tengo que escribir? Es muy simple. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas buenas que te han pasado ese día. 3 cosas por las que estás agradecida. Pero, Mateo, ¿y si tengo un día terrible, como hoy? Hoy no tengo nada bueno. He perdido el autobús, he derramado mi café. ¿Qué escribo? Ese es el desafío. Siempre hay algo. Es importante que busques las cosas pequeñas. Vamos a practicar. Ahora, Vale, dime la primera cosa mala de hoy. he derramado mi café, todo mi café. De acuerdo, es un inconveniente, pero ¿tenías dinero para comprar otro café? Sí, he comprado otro. Perfecto. Entonces podrías escribir: estoy agradecida porque tengo suficiente dinero para comprar un segundo café. Vale. Segunda cosa. He perdido el autobús. Tuve que caminar al trabajo. Entendido. Pero, ¿podías caminar? ¿Tus piernas funcionan bien? Sí, claro. Pues podrías escribir: estoy agradecida porque tengo un cuerpo sano y puedo caminar. Además, ¿hacía sol esta mañana? Sí, hacía un sol precioso. Perfecto. Estoy agradecida porque he podido caminar bajo el sol. Vale, veo por dónde vas. Tercera cosa. He discutido con mi compañero de trabajo. Eso es difícil. Pero, ¿han resuelto el problema? Sí, después hemos hablado y hemos encontrado una solución. Maravilloso. Puedes escribir: estoy agradecida porque mi compañero y yo hemos podido comunicarnos y resolver un problema. Cuarta cosa. Esta tarde va a llover. Pero ahora mismo hace sol y la lluvia es buena para las plantas. Puedes escribir: estoy agradecida porque he disfrutado del sol esta mañana. Y anoche quemé la cena. Vale, pero ¿tenías otra cosa para comer? Sí, pedí una pizza. Pues ya está. Estoy agradecida porque existe la pizza a domicilio. La segunda estrategia es muy poderosa y es 100% B1. Tienes que cambiar tu lenguaje interno. Presta atención a las palabras que usas. ¿Mis palabras? Sí, la mayoría de la gente usa la palabra problema para todo. Tengo un problema con mi coche. Tengo un problema con mi jefe. La palabra problema es muy pesada y negativa. Podrías, condicional, reemplazarla con la palabra desafío o situación. ¿Tengo un desafío con mi jefe? ¿Tengo una situación con mi coche? Es verdad, suena diferente. Suena a algo que puedo solucionar. Otro cambio muy importante. Compara estas dos frases. Tengo que estudiar español. Tengo la oportunidad de estudiar español. Tengo que... Suena a una obligación aburrida. Tengo la oportunidad de... Suena a un privilegio. Exacto. El pensamiento positivo es un cambio de perspectiva. No tienes que ir a trabajar. Tienes la oportunidad de ganar dinero. No tienes que limpiar la casa. Quieres vivir en un lugar limpio. Y voilà.
Ahora tenemos un sistema completo para entrenar el pensamiento positivo. Aceptar la frustración, pero cambiar la perspectiva. Practicar la gratitud diaria, las 3 cosas buenas. Cambiar tu lenguaje de problema a desafío y de tengo que a puedo. Ahora, Sofía, vamos a crear tu plan de acción para esta semana. Vale, mi plan de mente positiva. Estoy lista. De acuerdo. Primero, la gratitud. ¿Qué vas a hacer, futuro próximo, esta noche antes de dormir? Esta noche voy a coger un cuaderno y voy a escribir 3 cosas buenas de mi día, incluso si el día ha sido, perfecto, difícil. Excelente. Segundo, el lenguaje. ¿Cuál es tu plan para mañana en el trabajo? Mañana voy a intentar no usar la palabra problema. Voy a decir desafío o situación. Y cuando tenga que hacer mi informe, voy a pensar, tengo la oportunidad de mostrar mi trabajo. Es un plan fantástico. Es claro, concreto y muy poderoso. Si hicieras, subjuntivo, esto todos los días, tu mentalidad cambiaría, condicional, completamente en un mes. Gracias, Matreo. Ya me siento mejor. Mi café todavía está en el suelo, pero tengo la oportunidad de limpiarlo y de prepararme otro. Esa es la actitud. Vuestra misión final es un ejercicio de gratitud. En los comentarios, escriban una sola cosa por la que están agradecidos hoy. Usen la estructura. Estoy agradecido o agradecida por. Estamos deseando leer sus respuestas. Muchas gracias por su paciencia y su atención. Sí, gracias a todos. Sigan practicando. Adiós. ¡Chao! El podcast termina con una melodía de Mateo, pero muy tranquila, positiva e inspiradora.